Nos acompaña, lo dicho, Matías Taceta, diputado nacional por 2 meses más y luego intendente de Esquel. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hacía mucho que no venía. Sí, la verdad que lo vamos a aprovechar, le vamos a sacar el jugo, Matías. Bueno, ¿intendente de Esquel o senador nacional? Porque podría asumir como senador. Podría, bueno, no, claro, no quería marear a la gente. No, pobre, no quería marear a la gente. Intendente electo de Esquel. Podría asumir como senador 4 años en lugar de Ignacio Torres. No lo voy a hacer, pero voy a ser intendente de Esquel. Bien, no, por supuesto. Sí, después sí. de toda la, Me matan, toda la sí, campaña y todo de la gente de Esquel que lo acompañó, que fue una elección, incluso hubo una interna previa. Ya quedó todo ahora en el Parece en el que fue pasado. hace 2, 3 años atrás. Y no, fue hace poco. Bueno, no, yo quería arrancar por lo del Congreso. Después, Bueno. si me permite, Matías, y después vamos a meternos bien en Esquel, en todo el proyecto que tiene para llevar adelante en el municipio. Quería arrancar por el Congreso a modo de balance, porque usted también asumió a mitad de camino, ahí en el Congreso, cuando Torres dejó Claro, la pasó a banca. senador. Y bueno, pero en poco tiempo ha tenido mucha actividad. Ha presentado muchas iniciativas, muchas vinculadas a lo económico, a beneficios concretos, prácticos para la gente de la región, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ayer hubo una sesión que dejó mucho para comentarle a la gente de temas, a veces me cuesta unos temas políticos, uno dice, bueno, están alejados. No, la ley de alquileres, por ejemplo, es algo que preocupa a todo el mundo, que tiene la economía en vilo, no se consiguen, no hay oferta, los que consiguen se quejan de lo que les cobran, lo que tienen que pagar, y bueno, hay una ley que está tratando de regular eso y no es fácil, ¿no? Bueno, la ley generó problemas, la ley original, la ley Lipovetsky, como se llama. La gente pedía una solución o una modificación o la derogación de la ley. Tuvimos 2 años de discusión en el Congreso, yendo a comisiones, presentando distintos proyectos. Hay más de 25 proyectos hablando de la ley de alquileres o modificaciones. He presentado varios proyectos, en algunos casos son beneficios impositivos que terminaron dentro del dictamen de mayoría y de minoría de la comisión y se convirtieron ayer en ley. Pero bueno, después de tanta discusión, solamente seguir con el mismo plazo, que eran 3 años, en algún momento se pensó en que sea un plazo de 2 años y que la actualización en vez de ser anual sea semestral. Pero bueno, había idea que sea cada 3 meses. Cada 3 meses. ¿Y cuál es el índice a utilizar? ¿Qué índice para la indexación se utiliza? El problema de fondo es la inflación. O sea, por más que haya una ley que quiera intrometerse en un contrato que es de entre 2 partes privadas, el gran problema del país es la inflación y eso lo tiene que atacar sea quien sea el próximo gobierno para empezar a bajar esta inflación que nos está castigando a todos. ¿Cómo se indexa? ¿Cuál es el cálculo ahora? Porque Salario, el índice de salario. ¿Pero y qué se toma? Se toma el índice de salario, es un promedio que se va a utilizar, pero cada 6 meses. Y no es optativo, no es que puede un convenio hacerse o un contrato hacerse por 6 meses o por 1 año. Se actualiza cada 6 meses, de la misma manera que se está actualizando hoy cada 1 año. De hecho, las cámaras inmobiliarias dicen que, claro, pretenden, el propietario dice, bueno, pero a veces el salario no va a la par de la inflación, va por debajo. El salario por lo general va por debajo de la inflación, lamentablemente. O sea que el propietario en ese sentido, si fuera por él fuera... termina perdiendo. Lo que buscaría es actualizarlo con el costo de vida y bueno, sale perdiendo ahí. Con el costo de vida a menor plazo. Hay que entender que no se puede quedar bien con los dos. Quien pone un inmueble en alquiler quiere ganar la mayor cantidad de dinero y quien alquila quiere que no se vaya todos sus ingresos en un alquiler. Hoy en día la gente no puede pagar. Son muy pocos los inmuebles que están puestos en alquiler, la gente no quiere no hay oferta. No hay oferta. Ayer hablaban que en Ciudad de Buenos Aires hay muy poca oferta y además hay que agregarle los alquileres temporarios, que en gran parte de las ciudades, que son más bien turísticas, ha generado más complicaciones porque se baja la cantidad de oferta que se tiene en el mercado porque le conviene a un propietario alquilar temporariamente. Nos pasa en Esquel, vemos la cantidad de inmuebles puestos en alquiler de manera temporaria cuando hace unos años atrás eran alquileres permanentes. Además, bueno, la ley expresamente prohíbe la dolarización de los alquileres, digamos, ¿no? Sí, pero igual, todo termina en el mayor de los casos en el mercado negro, ofertándolo por menor plazo, en dólares. Hay que controlar eso y bueno, cuesta y mucho, ¿no?
La ley tiene incentivos, ya que hablamos de poca oferta, ¿hay incentivos impositivos para el que pone una propiedad en alquiler? Sí, es un proyecto que presenté a principios del año 2022, exención en bienes personales, todos aquellos inmuebles puestos en alquiler con destino casa-habitación, y una exención en el impuesto de ley 25413, que es el impuesto a los débitos créditos bancarios, o impuesto al cheque, como se conoce habitualmente, en los cuales en una cuenta especial estarían exentos los movimientos por los alquileres. Bien. Bueno, así que esto ahora hay que promulgarlo y entra en vigencia. Y ya que estamos hablando de esas medidas de exenciones impositivas, en la otra cuestión, Juntos por el Cambio no acompañó, ¿no? El compre sin IVA, y de esto lo pego también con lo de ganancias. Hubo una polémica muy fuerte respecto a estos anuncios, porque ¿de dónde sale la plata? Es la gran discusión. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno, ¿de dónde sale la plata? O sea, porque estamos en un desequilibrio fiscal muy, muy grande. Cuando se presenta el presupuesto están en un déficit por demás marcado, y eso se financia no con más deuda, sino con más emisión, que genera más inflación, pero además es un agravante con la coparticipación. La coparticipación federal de estos impuestos, tanto ganancias como IVA, castiga no solamente a las provincias, sino también a los municipios. Lo hemos planteado en su momento, y es por eso que no acompañamos ni la ley de ganancias, la modificación de la ley de ganancias, ni modificación en la ley de IVA. No es una modificación de la ley, sino un programa para devolver el 21% de todas las compras que se hacen de la canasta alimentaria. Porque Massa en su momento ha expresado que va a haber compensaciones para las provincias, pero no hay ningún proyecto hasta ahora no hay nada concreto. Ni de la coparticipación del impuesto al cheque, el impuesto de débitos créditos bancarios, que eso afectaría, cada vez que uno toca un impuesto afecta algo, afectaría los fondos del ANSES, ni tampoco el impuesto país, que es un impuesto que se creó hace 4 años, cuando se inició el gobierno de Alberto Fernández. No es coparticipable, centraliza todos los fondos. He criticado eso en su momento, pero al no coparticiparlo no tiene beneficio en ninguna de las provincias. Bueno, el que sí acompañó, ya que aprovecho metiéndonos también un poquito en la campaña, es Milei, ¿no? Que usted lo tiene compañero de trabajo, de colega, sí, digamos, colega, ahí en la Cámara. Bueno, eso también se ha analizado mucho, ¿no? Es decir, si se quiere, tiene cierta lógica con el planteo de Milei, de que en realidad si fuera por él bajar impuestos en general. Sí, digamos, por él elimina todos los impuestos. Para él los impuestos son extorsivos directamente. Sí, pero bueno, tenemos que poner en la balanza también el tema del déficit fiscal. O sea, mayor déficit, mayor inflación, se incrementa el déficit. Además, uno tiene que ser coherente. Acompañamos, no lo digo por mi ley, sino que acompañamos gran parte de los diputados el acuerdo con el Fondo Monetario, en el cual se daban unas pautas que había que cumplir para poder achicar el déficit fiscal, y terminamos haciendo lo contrario en apenas un año. Entonces, no es lo que nos conviene en el momento que nos conviene, dado que dentro de unas semanas tenemos una elección. Creemos que todas estas medidas de bajar los impuestos, sabiendo que crece el déficit, es netamente electoralista, buscando algún beneficio de alguien que puede creer que esto va a seguir siendo así y que hay que votar a la persona que lo propone, en este caso Sergio Massa. Pero bueno, esto genera más inflación, y quizás el beneficio que uno obtiene lo termina perdiendo por la inflación, que está por demás de 120, 130%. Y la explicación que hace el oficialismo, lo he escuchado a Massa, usted como contador le pregunto, porque dice, bueno, en su momento cuando se votó ese acuerdo con el FMI, no se sabía que iba a haber él habla de la sequía más grande de la historia, habla de una pérdida en la balanza comercial de 21.000 millones de dólares. ¿Es atendible eso? ¿Es una explicación? No, son todas excusas. O sea, el déficit hay que atacarlo, ya sea con mayores ingresos, que ya no se puede más. O sea, se han creado y aumentado casi 40 impuestos en lo que van de estos 4 años de gobierno, y hay que achicar el gasto. O sea, yo siempre digo que soy militante del equilibrio fiscal. Empecé en el municipio, creo que la provincia tiene que tender a eso, a un equilibrio, y Nación también. Siempre digo, los políticos hacen en el gobierno lo que jamás harían en su casa. Nadie en su casa gasta más, ningún político gasta más de lo que ingresa. Entonces hay que hacer lo mismo en el Estado. Quizás la gente se sorprende cuando uno habla de superávit en el Estado, como me pasó en su momento cuando estuve en el municipio. Pero en ese equilibrio hace que, con las cuentas en orden, uno pueda hacer muchas más cosas y estar más tranquilo.
Y usted que analiza presupuestos y que tiene conocimiento, por ponerse un nombre de números, ¿a dónde va a parar todo? Usted dice, crearon 40 impuestos. ¿A dónde va a parar ese aumento del gasto? En el presupuesto se puede ver. El gasto social, uno está en el desequilibrio y además debe dinero. No es que está en desequilibrio porque debe. El gasto que tiene el Estado Nacional es mucho mayor, es un 40% más de lo que ingresa. O sea, ya cuando aprobamos el presupuesto sabemos que no nos alcanza la plata y eso se financia con más emisión. O sea, eso lo dice Milei también. De hecho, el presupuesto habla de una inflación anual del 60 y pico, ¿no? No sé si llega al 70. Sí, miente. Todos los presupuestos mienten. Es un truco presupuestario. Se tira para abajo a la inflación para tener un excedente, como pasa este año. A partir de septiembre ya los ingresos superan lo que uno había presupuestado, entonces tiene libre disponibilidad. Pero bueno, esos trucos que se conocen dentro de lo que es el presupuesto o los quienes manejan el presupuesto, hace que esa pauta de gasto sea menor no solamente para la nación, sino también para la provincia y los municipios, pero todos nos damos cuenta que cuando se presenta el presupuesto es por demás mentiroso. En el año 2022 era del 35%, terminó siendo del 96%, y en el año 2023 ya estamos por encima del 100 y pico por ciento, 130%. Aprovecho a preguntarle su opinión, ya que estamos con el tema y la campaña nacional, de esta idea de la dolarización, que tanto ha aprendido en la campaña de Milei, que mucha gente por ahí lo vota pensando que es algo realizable. ¿Usted se lo imagina? ¿Es posible? La gente se piensa que se va a cambiar un peso por un dólar. Me ha pasado de escuchar a varios vecinos que piensan que van a tener ingresos dolarizados y que les va a alcanzar para comprar más cosas. Lo que se está buscando es una estabilidad, pero se pierde algo tan importante como es la moneda propia. El Banco Central el objetivo más importante del Banco Central lo que tiene que hacer es conservar el valor. No es emitir, es conservar el valor de la moneda. Y en el conservar el valor nos permite a nosotros tener una moneda más fuerte. Hoy en día nadie quiere tener los pesos encima, eso genera más inflación aún, porque la gente que tiene plata la quiere gastar porque sabe que dentro de un mes no va a valer nada. Pero ya es una economía bimonetaria, digo, porque ¿cómo conserva el valor con reservas en dólares? Tiene que conservar el valor bajando el gasto, tratando de equilibrar el presupuesto o gastar lo que ingresa. Es un trabajo que va a llevar unos cuantos años. No es que la inflación se va a bajar de un año para el otro. Yo creo que vamos a estar mínimo 5 o 6 años más con inflación, pero hay que hacer las cosas para que tienda a bajar, claro. No seguir incrementando el gasto para que la inflación siga creciendo. Sobre oferta de pesos, y cada vez sacamos pesos de una denominación mayor y todo. Porque de 2.000 pesos muy pocos lo vieron y hoy en día no sirve para nada. O quien tiene 10.000 pesos en el bolsillo se lo gasta en apenas unos días. Y el problema es que la gente que menos tiene era más castigada por la inflación. Quizás los que tienen un poco más de ingresos se le hace más fácil solucionar sus problemas diarios. Pero los que no llegan a fin de mes, con este nivel de inflación de casi el 10% mensual, hace que cada vez más argentinos sean pobres. Bueno, quería repasar un poco su trabajo como legislador, aproveché a hablar un poquito de economía antes de meternos en el tema Esquel, pero recuerdo que cuando nos visitó en el programa, hace un año, usted hablaba de este proyecto del dólar petróleo, y ahora hay un anuncio parecido, digamos, o como que el gobierno toma esta idea. Cambiaron el nombre. Dólar vaca muerta, creo que lo habían llamado. Es más o menos lo que veníamos planteando con Nacho y Ana Clara. Lo que vemos es que tanto la provincia como los municipios de Chubut se ven castigados y tienen una pérdida muy grande por una liquidación de las regalías petroleras a un dólar oficial totalmente ficticio, en el cual en esta brecha que tiene con el contado con liqui o con el dólar MEP, hace que se pierda casi hoy en día más del 140% comparando un dólar con el otro dólar. Lo que planteamos era buscar un equilibrio, que esa brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP o el dólar bolsa lo ponga Nación, lo financie Nación, porque termina castigando con una decisión unilateral de poner un dólar, a fijar ese dólar, el cual nadie puede comprar un dólar a ese precio, castiga a las provincias que son productoras, como la nuestra, y nosotros teníamos en ese momento, cuando planteé el dólar petrolero, perdíamos media masa salarial por mes. Entonces,
tenemos un problema económico en la provincia, tenemos el problema económico en los municipios, gran parte de los municipios ya no puede pagar los sueldos, están pidiendo ingresos extras, un ATP a la provincia, y creo que dentro de los ingresos que tiene cada uno de los municipios y la provincia misma, el que más perdió contra la inflación fueron las regalías petroleras. Entregamos el petróleo nuestro a un valor muy bajo y los ingresos se ven afectados. Esos ingresos afectados hacen que la economía de la provincia y de los municipios se vean castigados. Ha anunciado el ministro Massa un dólar petrolero para las exportaciones y es básicamente lo que... No para las regalías, para las exportaciones. Regalías, no, es para la liquidación también de las regalías. Es para las exportaciones, se ven beneficiadas las empresas y las empresas liquidarían las regalías con este dólar, que es el dólar contado con liqui, mucho mayor al dólar oficial. Ahora, déjame hacerte esta consulta porque la uno con la charla que estábamos teniendo recién. Si dicen la pone el gobierno nacional, ¿no es aumento del gasto también? ¿Que es lo que se busca evitar? No, yo no lo consideraba aumento del gasto porque planteaba que el gobierno nacional lo que hizo cuando fijó el dólar y tenía dos dólares es tratar de achicar la brecha con este impuesto país. El impuesto país se creó, fue uno de los primeros impuestos que creó Alberto Fernández en enero del 2020. El impuesto país lo que hace es achicar la brecha, pero centraliza todo el impuesto en el gobierno nacional. O sea, no es un impuesto coparticipable. Lo que dice es por lo menos repartirlo con la provincia patagónica en este caso. Si vos sabés que el dólar oficial es mentiroso y creás un impuesto para tener más ingresos, bueno, estás castigando a los municipios de las provincias petroleras, pagá con ese fondo, que ahora se planteó también querer coparticipar el impuesto país, y era una solución. No era generar más gasto, sino que los ingresos que obtenía Nación, que los centralizaba y no los coparticipaba, lo utilice para ayudar a aquellas provincias que habían sido castigadas. Matías, bueno, vamos al capítulo Esquel. Nos vamos a dirigir hacia la cordillera, su Esquel, donde le contamos a la gente, por ahí si alguno, la primera vez que lo sintoniza ahí a Matías, estuvo 6 años trabajando junto a Sergio Ungarato, fue su mano derecha del municipio, ¿no? Así, y 3 años y medio con William. Bien, ya venía de antes, pero no con un rol tan protagónico, tan así, no, con Ungarato como que... No, siempre tuve perfil bajo, más técnico que político. Con Ungarato usted tomó un vuelo enorme, político, de hecho hasta en un momento Ungarato, ya no sé si se acordará de esto, o no debe querer acordarse, pero dijo que si él tenía que pensar en un sucesor ideal para él, lo nombró, sí, fue usted. Creo que fue el primero en decir que podía llegar a ser yo candidato a intendente. Eso no lo voy a negar, que me sorprendió en su momento. Yo ya había sido candidato a diputado nacional junto a Nacho, y ya estaba trabajando no como secretario de Hacienda, sino como secretario coordinador de gabinete. Claro, eso es lo que quería destacar, porque hablé de ese perfil. No solamente un hombre que maneja números, un coordinador de gabinete que tenía, me cuentan los vecinos de Esquel que uno conoce, que hablo, colega, que el peso, de hecho usted habló de ese presupuesto equilibrado, de ese Esquel ordenado, bueno, gran parte, más allá de la conducción política de Ungarato, gran parte todo se lo atribuyen a usted, digamos, ¿no? Es que yo valoraba, igual sigo valorando el gesto de Sergio de convocar a un funcionario de un gobierno que terminaba, como el gobierno de William, un gobierno peronista. Fui el único funcionario que continuó en su gobierno, y porque yo tenía un proyecto a largo plazo. Yo hablaba del equilibrio y hablaba del fondo anticíclico y un montón de cuestiones que no es que uno lo hace de un día para el otro, sino que necesita mucho trabajo. Fui director, fui subsecretario, fui secretario de Hacienda y fui secretario coordinador en 10 años. O sea, fue un trabajo a largo plazo. ¿En la época de Williams uno lo asocia con el justicialismo, pero tenía esa militancia política o empieza después su protagonismo más? Uno lo asocia con el PRO y con la figura de Torres, digamos, ¿no? Sí, yo al PRO me acerco en el año 2017. Bastante acá en el tiempo, digamos. Sí. Nacho se acercó a mí en ese momento. Empezamos a trabajar juntos allá en la cordillera, éramos muy pocos, con muchos sueños y bueno, se ha cumplido todo, diputado, senador, gobernador, y lo he acompañado y lo seguiré acompañando. De la mano de él he llegado a ser diputado nacional, podría ser senador, pero no lo voy a hacer, y lo acompañé en esta, que era la más importante, después de 7 años de trabajo muy fuerte. Usted forma parte de la tríada que nombraban todo, la nombraba Macri, la nombraba Larreta, la nombraba Burri, le dicen...
Torres, Romero en Comodoro y Taceta en Esquel. Eran como el tridente ofensivo. El tridente, ¿eh? El tridente ofensivo. Sí, así que pues, digo, también viene bien como una semblanza un poco para la gente que por ahí no tiene por qué seguir todo el día la política o la carrera. Los que estamos en el tema sí, pero nuestra audiencia por ahí no. Entonces, bueno, intendente electo de Esquel. ¿Cuál es el proyecto para la ciudad? Evidentemente la gente de Esquel, que suele ser un pueblo que vota, es mucha austeridad, es decir, uno ve el perfil en Esquel, es eso, es ser ordenado. No sé, yo tengo esa sensación, por lo menos. A veces que han privilegiado o le han destacado a usted cómo mantuvo el municipio todo este tiempo y quieren un Esquel así. Es todo un desafío postularse, primero porque no soy nacido y criado en Esquel, que es algo que siempre pide el votante. Entonces, cuando yo planteaba la vocación o la idea de ser candidato a intendente, porque quería ser intendente, me decían que era imposible porque no era de Esquel, y mucho menos porque era del PRO. Entonces, en esos planteos que hacía la gente, bueno, era todo un desafío. Pero tiene dos gestiones de Juntos por el Cambio, digamos. Sí, pero una cosa es Juntos por el Cambio, otra cosa es el PRO. Ajá. O sea, el tema de que Concarato fuera radical, usted dice que no... Concarato tiene apellido, ¿no? Tiene además, apellido, claro, el padre tiene tres veces intendente de nuestra ciudad. Entonces, en esa confusión de situaciones, me planteaba, bueno, mi voluntad era hacer con un equipo amplio, con proyectos. Empecé a trabajar 2 años antes de la elección en un proyecto de ciudad y quería tener un equipo que entienda que hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar por la ciudad para posicionar nuevamente a la ciudad de Esquel en la cordillera y en la provincia. Y en ese trabajo a largo plazo, bueno, fue en conjunto con Nacho, acompañándolo en su idea de ser gobernador. Bueno, y ahora que ya le queda poco tiempo para asumir, ya definiendo nombres en el gabinete, el organigrama, ¿cuál quiere que sea la impronta de su gestión que tiene en la cabeza? Una gestión eficiente. Creo que hay que profesionalizar la política. Es algo que me propuse cuando ingresé al municipio como director. Hay que hacer las cosas distintas. Si siempre hacemos la política de la misma manera, la gente ya se acostumbra y siempre es una excusa, ¿no? No se consiguen las cosas porque no se puede. Creo que lo que hay que hacer es trabajar y trabajar mucho, tener mucha vocación, pero no vocación de poder, sino vocación de servicio. Somos servidores públicos, lo he dicho siempre en cada uno de los cargos que me desempeñé, y soy un armador de equipo. A mí me gusta trabajar en equipo. Lo he hecho en la Secretaría de Hacienda. Creo que la Secretaría de Hacienda de Esquel ha obtenido todos los objetivos que nos hemos planteado como equipo, no como persona. Yo siempre agradecía a todos los empleados, y hay que ser eficiente. O sea, uno tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente. Entonces, en esa eficiente quiere decir, con los recursos que tenga la ciudad, el municipio, va a tratar de aumentarlo, sacarle el máximo provecho posible. Máximo provecho y lograr los objetivos. Me planteo los objetivos a 1 año, a 4 años, a 10 años, y trabajo para alcanzarlos, pero siempre midiéndolo. Soy una persona de mucho número, mi cabeza son todos números, algunas veces es bueno, otros días son malos, pero teniendo el número, pudiendo medir el objetivo, yo siempre trato de buscar concretar ese objetivo y lograrlo en cada una de las áreas del municipio. Y eso es lo que yo bajo hacia mi equipo, que yo trabajo con un panel de control, no estoy dando órdenes todo el tiempo. Si yo sé cuál es el objetivo y cómo trabajar para lograrlo, bueno, todos vamos hacia ese objetivo, y si no se logra, daremos explicaciones de por qué no se puede lograr. Estaba pensando en el perfil de la ciudad, ¿cómo se le imagina que dentro de 4 años, después de 4 años de su gestión? Porque uno ve un Esquel turístico lindo, donde nos gusta ir a pasear. ¿Sigue siendo ese de Esquel o que usted se imagina que la gente quiere, profundizando ese perfil, o también sumándole, supongamos, más producción, más actividad, no sé si industrial? Tiene que dejar de pensar Esquel en el sector público. Es una ciudad que últimamente, o en los últimos años, ha crecido más el sector público que en el privado. Lo que entiendo es que hay que acompañar al sector privado a generar el valor agregado que se necesita toda comunidad para poder tener un crecimiento. Es imposible que los esquelenses estén mejor si no hay un crecimiento total de la ciudad, y en ese crecimiento, que hay que acompañar desde el Estado, trabajar en varias aristas. Es una ciudad hermosa por donde lo mire, pero en los últimos tiempos ha perdido
lugar que se merecía, no solamente en la comarca, sino también en la provincia. Todos los pueblos vecinos de Esquel han crecido y Esquel ha quedado estancado. Entonces, esos son datos objetivos, digamos, por ejemplo, yo veía un dato nada más, padrón electoral. Y yo veía que Esquel hace 20 años atrás era claramente la cuarta ciudad más poblada de Chubut, y hoy por hoy Rawson la ha superado. La ha superado, hay que ver los censos como se hicieron, el censo del último censo. Pero el padrón que tiene que armar la justicia de quienes votan, como para tomar un indicador, digo, nada más, ¿no? Vemos un crecimiento poblacional, no ha acompañado el crecimiento de los servicios. Tenemos problemas de agua, eléctricos, de cloacas, no tenemos fibra óptica, no tenemos gas. Entonces, partir de la base que para crecer tenemos que tener esos servicios y hay que trabajar mucho, gestionar mucho para lograr. Tenemos una ciudad de 40 y pico mil habitantes y servicio para una ciudad de 30.000. Entonces, no se puede pensar en crecer turísticamente. Hemos hablado con inversores hoteleros, pero tenemos que solucionar los problemas básicos como pueden ser los servicios. Y después acompañar al privado. Creo que el político tiene que ser como un árbitro de fútbol. Es bueno el árbitro de fútbol cuando pasa desapercibido. Si el árbitro de fútbol se come el espectáculo, y bueno, es porque está haciendo las cosas mal. Tiene que dejar jugar el político y que sea el sector privado el que se luzca y el que crezca. Acompañar al sector privado, una de las maneras sería, por ejemplo, lo escuchaba usted hablar a nivel nacional, y le pregunto si la idea es replicarlo, me imagino, en Esquel, esto de bajar el gasto público, y bajar el gasto podría implicar bajarle impuestos, por ejemplo. Bajar impuestos, tener políticas activas de acompañamiento al sector privado, dándole beneficios en el caso de contratar más gente. Tenemos un proyecto de exención a 10 o 20 años, depende de la cantidad de puestos de trabajo que genere, a aquellas inversiones turísticas. Hay que trabajar, los impuestos pueden ser para cobrar o pueden ser para beneficiar determinada actividad y sobre eso estamos trabajando. Soy una persona, soy contador público, me especializo en la parte de finanzas y trabajo continuamente con beneficios impositivos para hacer crecer al sector privado. Y en esa búsqueda de la eficiencia, lo que está recibiendo en la transición, los números que queda del municipio, ¿cómo lo dejan preocupado? Sí. Lo he hablado con Sergio y lo ha dicho Sergio Ngarato en los medios, que ha solicitado un ATP para terminar de la mejor manera la gestión. Este fondo anticíclico que nosotros teníamos eran 4 masas salariales. En su momento se lograron, se mantuvieron, que le permitió al municipio sobrepasar la pandemia. Fue el único municipio de la provincia que no se endeudó. Y terminó la pandemia y yo me fui en septiembre de 2021 y había 4 masas salariales que le permitían al municipio estar tranquilo, que no sea una preocupación pagar los sueldos y que pueda invertir en obras, que pueda invertir en vehículos. Hacían todo con fondos municipales porque era muy poco el aporte de la provincia hacia el municipio de Esquel. Todos los demás municipios se veían beneficiados y en algunos casos con aporte del Tesoro Provincial, Esquel no, y todo se hizo con fondos propios. Hoy en día la situación económica no es la misma en el municipio. El municipio ya no tiene el fondo anticíclico y hay que trabajar de nuevo para lograrlo. Se gastó los ahorros. Ahora, la joya de la abuela. La joya de la abuela. ¿Y qué pasó? ¿Se metió mucha gente? ¿Se aumentaron mucho los sueldos? ¿Cuál es el problema? Hay que atender mucho servicio de la demanda del vecino, no sé. Lo analicé con la Secretaría de Hacienda actual y también con el gremio para que entienda que la presión del gremio no ayuda en algunos casos. Crecieron por encima de la inflación los sueldos municipales, o la masa salarial, mejor dicho, para no entrar en cada sueldo en particular, y el aumento de contratos, que lo he dicho en los últimos 18 meses, ha incrementado la cantidad de contratos. Siempre digo, cualquier agujero, por más chico que sea, hunde el barco. ¿Y eso que el intendente no tenía reelección? Sí tenía. Sí tenía, cómo no. Pero no es una cuestión de... No se presentó, digo, por lo bueno, no sé, digo, a ver, la finalidad de ingreso de los contratos no fue para una cuestión electoral de él. No conozco a Sergio, no lo haría jamás. Hay que cuidar la plata del municipio y cada decisión que uno toma, yo siempre me tomaba el ejercicio de decir, si esta plata fuera mía, gastaría o no gastaría en esto. Y no era el más querido de los secretarios en Esquel, ¿no? Pero hay que cuidar mucho los fondos públicos porque, vuelvo siempre lo mismo, lo que uno no hace en su casa,
no lo tendría que hacer en el Estado. La última, porque me parece un tema interesante de agenda que vamos a seguir charlando ya como intendente y con usted y con otros intendentes, porque me parece que es una de las discusiones que se viene para Torres y compañía en el Consejo de Responsabilidad Fiscal, que integran los secretarios de Hacienda de cada municipio. Está en boga la discusión del reparto de fondos entre los municipios, la coparticipación, así como Chubut reclama reparación histórica y el reparto de fondos a nivel nacional, a nivel provincial también. Está con Madryn, por ejemplo, como uno de los temas de gente sin Madryn recibe lo que le corresponde o no. Madryn dice, tenemos mucho más habitantes de lo que... Bueno, ese es un criterio, la cantidad de habitantes que se aplica hoy. Usted ya aportó que quiere llevar una idea a discutir para hacer distinto el reparto. Lo he dicho dentro del Consejo de Responsabilidad Fiscal, no es un tema a tratar en el Consejo no fue creado para discutir de ahí partir para un acuerdo político. Pero tiene que ser un acuerdo político y se trata en la legislatura. El Consejo lo que hace es, técnicamente, puede plantear distintas modificaciones. Se ha hecho en un momento, en algunos casos hubo más colaboración que otros de algunos municipios. Quizás los municipios más perjudicados están pidiendo una modificación o que haya un pacto fiscal y que la distribución no sea directamente proporcional a la cantidad de habitantes. Y lo digo sabiendo que Esquel podría ser perjudicada con esta cuestión, porque... si uno toma como base la población, bueno, somos 5 municipios de los más grandes y somos los más beneficiados con la coparticipación federal, pero vemos que municipios más chicos dependen mucho de el aporte por parte de la provincia porque no tienen fondos propios o la posibilidad de cobrar impuestos. No es lo mismo Esquel, Comodoro, Trelew o Madryn a la hora de cobrar impuestos, viendo que hay una actividad económica mucho más fuerte y que es más fácil, y además tienen los profesionales para hacerlo, que municipios más chicos como Hualcaina, Corcovado, Cholila o las comunas. Entonces, plantearlo no quiere decir que uno, al plantearlo, se va a tomar y se tiene que modificar. Si no es lo poblacional únicamente, ¿qué más se sumaría? Como para una idea, ¿qué otros parámetros? No, inversamente proporcional a la actividad económica. Algunas provincias toman la distancia que tiene a los centros de poder, como puede ser la capital, la cantidad de escuelas y alumnos que tienen. Hay varios indicadores, depende de la provincia, hay que analizar, pero esta es la única provincia que solamente toma un indicador, que es la población. La población. Nada más. ¿Y quién se ve beneficiado? ¿Y qué pasa? Que todos tienden a ir a vivir en las ciudades donde tienen mayor ingreso o mayor posibilidad de ayudar a los vecinos. Nosotros vemos que en Esquel, cuando hubo sequía, cuando ya no había tanto trabajo en los pueblos vecinos, se iban a vivir a Esquel en condiciones que no son las mejores, porque la ayuda del municipio es mucho mayor que en aquellos municipios más chicos. La legislación, el reparto actual favorece a la concentración, a que se vayan a grandes urbes. Sí, y creo que eso hay que debatirlo por lo menos, o plantearlo. Hace más de 30 años que venimos coparticipando de esta manera. Gracias, Matías. Muy amable por haber venido. Éxitos. Muchas gracias. Gracias. En su nueva función ahí en el municipio de Esquel y ya nos va a estar visitando. Cuando pueda, voy a venir más seguido. Más para seguido. Esta zona, sí, cuando venga a zona, visitarlo sí. a Torre, que imagino que no tendría que golpearlo tanto la puerta, son conocidos, vienen militando juntos, no sé si amigos o no, pero digo, tiene una muy buena relación. Lo aprecio mucho y él lo sabe. Así que bueno, toda la expectativa ahí con la asunción. Después falta ver quién asume la Casa Rosada, pero esa es otra cuestión. Mañana se va a Comodoro, ¿no? Viene Patricia. Ahora me voy a Comodoro, sí, mañana me voy a Comodoro y después ya me vuelvo a Esquel. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.